El alimento del espíritu. Nuestra evolución y perfeccionamiento espiritual no ha sido la misma ahora que antes, y como prueba de su existencia es que con el tiempo dejamos de tener falsos dioses que ya nadie adora, como los astros o los elementos de la naturaleza, y hoy solo reconoceremos a un solo Dios. También en el avance de la ciencia se puede demostrar la evolución espiritual, y cuando decimos que los niños de ahora están más despiertos y aprenden más rápido, también se debe a que en vidas pasadas hemos adquirido experiencia y conocimiento, pues la inteligencia es parte del eterno e indestructible espíritu, igual que la sensibilidad. Y es por esto que no debemos de juzgar a las nuevas generaciones como si fueran de cristal. Pues si no quieren matar animales para comer, no es un símbolo de debilidad. Por el contrario, mientras más sensibles y empáticos nos mostremos, significa que estamos más espiritualizados. Y quién sabe, tal vez en un mundo futuro, ya nadie comerá carne y no matará para alimentarse. Pues recordemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y los hombres del pasado no se imaginaron nuestro mundo actual. Y nosotros tampoco podemos imaginar el mundo futuro. Pero lo que sí es seguro es que la humanidad se espiritualizará tarde o temprano, y los hombres rudos, hostiles, crueles, astutos y egoístas de ahora, que solo saben hablar con groserías y solo buscan las riquezas materiales, la gloria y vanidad que el mundo materialista ofrece, en vez de las riquezas espirituales, seguramente serán recordados como hombres y mujeres primitivos, que no velaron por la virtud, ni oraron, y quienes murieron en el nuevo diluvio, abrazando a sus ídolos como el dinero, la carne, la ciencia materialista, entre muchos otros. Para dar un ejemplo del alimento espiritual que Cristo nos ofrece, a continuación leeremos un pasaje bíblico y una cátedra original del Maestro, donde toca varios temas espirituales y nos da su verdadero significado. Les recordamos que estos videos son pequeños resúmenes de los libros del Tercer Testamento, Libro de la Vida Verdadera, Espiritualismo Trinitario Mariano 1866-1950, que fue escrito y editado en México conforme a la voluntad divina como herencia para toda la humanidad, y que ustedes pueden descargar de forma gratuita en los enlaces, o también pueden adquirirlo físicamente en la dirección que dejaremos en la descripción del video. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre.
pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre espiritualmente. Álbum de Sabiduría, Cátedra 37. Tema: Espíritu y materia. 7 etapas hacia la perfección espiritual y 7 grados de evolución humana. En todos los tiempos han existido entre la humanidad hombres de gran luz espiritual, hombres que han venido a iluminar el camino de evolución de sus semejantes. ¿De dónde han venido a la Tierra esos seres? ¿Acaso del mundo inmediato donde habitan los que han de volver a este planeta? No, pueblo. Yo os digo que por el saber y la bondad de los seres podéis deducir el mundo del cual han venido. Los grados de elevación espiritual son una escala infinita en la eternidad, pero ese recorrido hacia la perfección está formado por 7 etapas, de las cuales tenéis un reflejo en la vida humana, la que también está dividida en 7 grados de evolución. Todas las partes del hombre deberán desarrollarse y evolucionar para alcanzar la luz que deben tener y lograr la verdadera espiritualidad. Su materia, su mente, su moral, su espíritu y todo su ser deben pasar por esas 7 grandes lecciones, por esas 7 pruebas, de las cuales saldrá purificado, lleno de luz, de serenidad, de fortaleza, de conocimiento y de experiencia. Entonces estará en condiciones de comprender que en su espíritu existe el reino de Dios. La obediencia a la voluntad divina, la sensibilidad para saber interpretar la inspiración espiritual, la comunicación con el Padre y con el mundo espiritual a través del pensamiento, son los adelantos en vuestra evolución que os tiene reservados el nuevo tiempo. Ya tuvo la humanidad épocas en las cuales vivió para el placer material, otras en las que fue tras el poder, el dominio y las riquezas temporales, otras en que desarrolló algunos sentidos buscando la belleza de todo lo que le rodeaba, otras en que buscando la paz del espíritu penetró por la senda de la religión, y otras en las que ha querido hacer de esta tierra su reinado, de esta vida su eternidad y de la materia su Dios. Este es el tiempo decisivo para la vida del hombre, y si observáis con detenimiento descubriráis en todos los órdenes, en todos los elementos y fuerzas, una lucha gigantesca, una gran batalla. Tema: Séptimo sello. Tiempo de cumplimiento profético y trascendencia espiritual. Es el fin de una etapa humanidad, mas no sabéis en qué instante se inicie el nuevo tiempo. Eso solo yo los diré, yo el Cordero que desata los sellos. Aún vivís el tiempo de la sexta revelación, en el que los acontecimientos se suceden por cumplimiento de las profecías. ¿Cuántas religiones, cuántas sectas y doctrinas van a caer bajo la espada de luz de mi verdad? ¿Y cuántas ciencias y teorías van a quedar sepultadas en el olvido, cuando el nuevo día asome y se haga el silencio y la paz en los corazones, y haya verdadera oración y espiritualidad en los hombres? No serán las religiones las que se unan, porque sus diferencias no se lo permiten. Serán los hombres los que se unan en la ley del amor, de justicia y de verdad que solamente procede de Dios. Esta humanidad indiferente a toda inspiración divina no se da cuenta de que está en los umbrales del tiempo más trascendental para su espíritu. Mas ya despertará de su letargo cuando contemple el cumplimiento de los anuncios que aún faltan, de mi presencia entre los hombres, porque todos tendréis que estar velando cuando el séptimo sello se abra para entregaros su luz. Por ahora, con mi palabra estoy preparando a este pueblo para que se levante inspirado en la verdad, enseñando a sus hermanos las lecciones de amor de mi doctrina. Tema: Niños. La misión de velar por ellos y darles ejemplo. Alimentaos solo de verdad y rechazad todo lo que no encierre pureza, y de vosotros brotarán los hijos de la luz. Dejad que la niñez vea en vosotros elevación espiritual, para que tenga en esta vida una senda segura que seguir. Velad por los niños, a quienes pueda vuestro corazón brindar un latido de amor, un pensamiento de ternura, y habréis hecho con ellos caridad. Con vuestras obras, enseñad el amor a toda la humanidad. Yo velaré por todos aquellos por quienes no podáis velar, y no permitiré que la mala simiente que los hombres cultivan en este tiempo contamine y confunda a aquellos espíritus. Yo soy quien envía a los espíritus a encarnar de acuerdo con la ley de evolución, y en verdad os digo que no serán las influencias de este mundo las que hagan variar mis planes divinos.
porque, por sobre todas las ambiciones de poder, se hará mi voluntad. Tema: los símbolos, costumbre indigna del pueblo espiritual. La luz de mi espíritu de verdad desciende sobre vosotros, mas, ¿por qué representáis en la forma de una paloma? Ya aquellas figuras y símbolos no deben ser adorados por mis nuevos discípulos. Comprended mi enseñanza, pueblo. En aquel segundo tiempo mi espíritu de verdad se manifestó en el bautismo de Jesús en la forma de una paloma, porque esa ave en su vuelo semejaba el vuelo del espíritu. Su blancura habla de pureza, y en su dulce y apacible mirada hay un reflejo de inocencia. ¿Cómo hacer comprender a aquellos hombres rudos lo divino, si no era tomado las figuras de los seres conocidos por ellos en el mundo? Cristo, quien os habla en este instante, fue representado por un cordero, y el mismo Juan en su visión profética así me contempló. Todo ello se debe a que, si me buscáis en cada una de mis obras, en toda la creación encontraréis siempre una imagen del autor de la vida. Tema: bautismo, rito puramente religioso y no espiritual. Cada ser humano trae una misión a la tierra. Su destino está trazado por el Padre y su espíritu ungido por mi caridad. En vano los hombres hacen ceremonias y ungen a los pequeños. De cierto os digo que en ninguna edad material serán las aguas las que purifican al espíritu de sus faltas a mi ley. Y si yo envío a un espíritu limpio de todo pecado, ¿de qué mancha lo purifican los ministros de las religiones con el bautizo? El dulce Jesús, el humilde Nazareno que había esperado la hora en que por sus labios brotase la divina palabra, buscó a Juan en las riberas del Jordán para recibir las aguas del bautismo. ¿Iba Jesús en busca de purificación? No, pueblo. ¿Iba acaso a celebrar un rito? Tampoco. Jesús sabía que era llegada la hora en la que Él dejaba de ser, en que el hombre desapareciera para dejar hablar al Espíritu, y quiso señalar esa hora con un acto que se grabaría en la memoria de la humanidad. Las aguas simbólicas no tuvieron que lavar ninguna mancha, pero sí, para ejemplo de la humanidad, despojaban a aquel cuerpo de todo lazo con el mundo, para dejar que se fundiese en voluntad con el Espíritu. Fue cuando los que presenciaron aquel acto escucharon una voz divina que, humanizada, dijo: «He aquí a mi Hijo muy amado, en quien he puesto mis complacencias, a él oíd». Y desde ese instante el Verbo de Dios se hizo palabra de vida eterna en los labios de Jesús, porque Cristo se manifestó en plenitud a través de él. Los hombres lo llamaron Rabí, Maestro, Enviado, Mesías e Hijo de Dios. Pueblo. En aquel tiempo, Juan, llamado también el Bautista, bautizaba con agua a los que creían en su profecía. Ese acto era un símbolo de la purificación del pecado original. Él decía a las multitudes que llegaban hasta el Jordán para escuchar las palabras del precursor: «He aquí que yo os bautizo con agua, mas ya viene aquel que os bautizará con el fuego del Espíritu de verdad». De ese fuego divino nacieron todos los espíritus, brotaron limpios y puros. Mas si en su camino han llegado a mancharse con el pecado que trajo consigo la desobediencia, viene de nuevo el fuego de mi espíritu a derramarse sobre ellos para destruir su pecado, borrar sus manchas y devolverle su pureza original. Si ese bautizo espiritual, en vez de ser entendido como la purificación que el hombre alcanza mediante un acto de arrepentimiento verdadero ante su Creador, lo convertís en un rito y os conformáis con el simbolismo de un acto, de cierto os digo que vuestro espíritu nada alcanzará. Quien así lo hace, vive aún en los tiempos del Bautista. Y es como si no hubiese creído en sus profecías ni en sus palabras que hablaban del bautismo espiritual, del fuego divino con el que Dios purifica y eterniza en la luz a sus hijos. Juan llamaba a los hombres en su edad de adultos para derramar en ellos aquellas aguas, símbolo de la purificación. Llegaban a él cuando eran ya conscientes de sus actos y podían tener ya la voluntad firme para perseverar en el camino del bien, de la rectitud y de la justicia. Ved cómo la humanidad ha preferido practicar el acto simbólico de la purificación por medio del agua, en lugar de la regeneración verdadera, por medio del arrepentimiento
y del firme propósito de la enmienda que nace del amor a Dios. La ceremonia no implica esfuerzo alguno. En cambio, purificar el corazón y luchar por permanecer en la limpidez sí significan para el hombre esfuerzo, vigilia y hasta sacrificio. Por eso han preferido los hombres cubrir con apariencia sus pecados, concretándose al cumplimiento de ceremonias, actos y ritos que en nada mejoran su condición moral y espiritual si en ellas no interviene la conciencia. Discípulos, esa es la razón por la cual no quiero que entre vosotros existan ritos, para que no, por cumplir con ellos, os olvidéis de lo que verdaderamente llega al Espíritu. Venid, discípulos amados, a recibir el bautismo espiritual. Muertos os sentíais en espíritu, pero habéis resucitado. Tema: creced y multiplicarse, ley divina y universal. No existe un pecado original. Todos procedéis de mí. Todos tenéis un solo origen, porque de un solo espíritu habéis brotado. Tiempo es de que comprendáis que el origen del hombre no es un pecado, sino que su nacimiento en el mundo es el resultado del cumplimiento de una ley natural, ley que no solo el hombre cumple, sino todas las criaturas que forman la naturaleza. Comprended que os he dicho el hombre, y no su espíritu. El hombre tiene mi potestad para crear seres semejantes a él, mas los espíritus solo brotan de mí. Crecer y multiplicarse es ley universal. Lo mismo brotaron los astros de otros astros mayores, que la semilla se multiplicó, y jamás he dicho que por ese hecho unos y otros hayan pecado o ofendido a su Creador. ¿Por qué vosotros, al cumplir con ese divino mandato, habríais de ser después juzgados como pecadores? Comprended que el cumplimiento de la ley jamás podrá manchar al hombre. Lo que mancha al hombre y aleja a su espíritu del camino de evolución son las bajas pasiones, los vicios, porque van en contra de la ley y le hacen perder el control de sí mismo, cayendo en libertinaje, que es el abuso de su propio libre albedrío. Estudiad y escudriñad hasta que encontréis la verdad, y así dejéis de llamar pecado a lo que ha sido tan solo una ley del Creador de la vida. Entonces podréis santificar la existencia de vuestros hijos y guiarlos con vuestros ejemplos de amor y de vuestras buenas obras. Creced y multiplicaos. Ese es el tiempo en que debéis entenderlo también espiritualmente, llenando el universo de pensamientos elevados y buenas obras, creciendo en sabiduría y ejerciendo el bien. Multiplicaos en espiritualidad. Amaos los unos a los otros sin distinción de razas, clases, credos o mundos, y retornad al Padre llenos de méritos. Tema: el árbol de la vida. La vida es semejante a un árbol, con un número incontable de ramas, de las cuales no hay dos iguales, en las que cada una cumple su misión. Si un fruto se malogra, es desprendido del árbol. Si una rama se desvía, es podada, porque del árbol de la vida solo frutos de vida debe brotar. Cuando la paz entre los hombres esté a punto de establecerse y comprendan el valor que tiene la oración y las virtudes, sabrán que yo soy el árbol de la vida en cuyas ramas, extendidas hasta el infinito, verán los brazos del Maestro abiertos como en la cruz donde vertí mi sangre por amor a la humanidad. Para que el hombre llegue a alcanzar el verdadero conocimiento sobre el significado del árbol de la vida, antes habrá lucha, conmoción y perturbaciones en su mente humana y en su espíritu. Toda ciencia que haya causado mal y toda religión que no haya hecho brillar la luz de la verdad, podéis considerarlas como ramas por las cuales no corre la savia del árbol de la vida. Ellas serán cortadas. Mi doctrina clara y persuasiva mostrará al mundo el camino del retorno, y uno tras otro los hombres vendrán a mí, mas ya no agobiados bajo el peso de sus errores, sino mirando a las alturas con la fe en el corazón y la satisfacción de haber cumplido mis leyes. Tema: infinito. Explicación divina de ese concepto incomprendido por el hombre. Cuando recordáis que os he dicho que yo vengo de lo infinito, vuestro pecho suspira tristemente pensando en la distancia que os separa de vuestro Padre. Entonces esforzáis vuestra mente humana para elevarla hacia mí, y a través de ella a vuestro espíritu, hasta donde imagináis que existe la morada divina.
A veces quedáis satisfechos con vuestra oración, pero hay ocasiones en que no quedáis conformes porque os ha quedado la impresión de que no lograsteis llegar al sitio donde habita el Espíritu Divino. Escuchad, discípulos, ese infinito del que os hablo, nunca lo podéis medir con vuestra mente espiritual ni con la humana. Ese infinito os habla de ternura, de luz, de pureza, de sabiduría, de amor, de perfección, porque todo ello no tiene principio ni fin, ya que son atributos de Dios. Dicho esto, comprended cuando en mi palabra os hablo de amor hecho hombre y de mi ternura hecha mujer. Yo no tengo un sitio determinado o limitado para habitar en el infinito, porque mi presencia está en todo lo que existe, lo mismo en lo divino que en lo espiritual o en lo material. De mí no podéis decir en qué dirección está mi reino, y cuando elevéis vuestra mirada a las alturas, señalando hacia los cielos, hacedlo solo como algo simbólico, porque vuestro planeta gira sin cesar, y en cada movimiento os presenta nuevos cielos y nuevas alturas. Con todo esto quiero deciros que entre vosotros y yo no existe ninguna distancia, y que lo único que os separa de mí son vuestras obras ilícitas que interponéis entre mi ley perfecta y vuestro espíritu. Mientras mayor sea vuestra limpidez, más elevadas vuestras obras y más constante vuestra fe, me sentiréis más próximo, más íntimo, más accesible a vuestra oración. Así como también cuando más os apartéis de lo bueno, de lo justo, de lo lícito, y os entreguéis al materialismo de una vida oscura y egoísta, tendréis que sentirme cada vez más distante de vosotros, conforme vuestro corazón se vaya apartando del cumplimiento de mi ley. Más insensible será mi divina presencia. Tema: comunicación de espíritu a espíritu. No se dará por gracia divina, sino por méritos espirituales. Comprended por qué he venido en este tiempo a manifestar mi palabra en esta forma, y a prepararos para la comunicación de espíritu a espíritu. Vosotros, creyéndome infinitamente distante, no supisteis venir a mí. Yo, en cambio, os he buscado para haceros sentir mi divina presencia y demostraros que entre el Padre y sus hijos no hay espacios ni distancias que les separen. Comprended también que si me he comunicado a través de vuestro entendimiento, acortando aquella distancia espiritual que os separa de mí, ha sido una gracia que os ha concedido vuestro Padre, una prueba más de su misericordia, en atención a vuestra pequeñez y a vuestra falta de espiritualidad. Por esa razón, este tiempo de mi gracia, de mi comunicación por el entendimiento de estos portavoces será breve, porque no es un don que hayáis logrado por vuestra espiritualidad y méritos, para que pueda formar parte de vuestras conquistas espirituales. Vuelvo a deciros que ha sido una gracia que os he concedido y que una vez que haya finalizado 1950, haré cesar esta forma de comunicación, en espera de que con vuestros méritos volváis a sentirme más próximo a vosotros en la comunicación de espíritu a espíritu. Esa nueva comunicación será profundamente espiritual, sencilla, natural, pura y perfecta. Ella señalará el principio del fin de todo culto imperfecto, idólatra, fanático, oscuro, y abrirá el santuario de vuestro ser, para que en él more mi espíritu por la eternidad. No habrá éxtasis exterior, ni misticismo, ni ostentación de ninguna especie. Solo habrá limpidez, respeto y verdad. En una palabra, espiritualidad. Pensad en todas las maravillas que puede encerrar para vosotros el cumplimiento de esta promesa, y disponeos a empezar a hacer méritos para que con ellos lleguéis a conquistar esa gracia que os reservó y que vendrá a formar parte de vuestra vida misma, por lo que ya no habrá, como ahora, una fecha señalada para su término, porque siendo algo esencialmente divino, tendrá que ser vuestro eternamente. Entonces comprenderéis cuál es la aproximación del reino de los cielos entre la humanidad. Tema: presencia divina, el pan de vida. Ahora os digo, trabajad en la tierra, pero hacedlo con fe, con verdadero amor hacia vuestros hermanos, y no os faltará el sustento. Si las aves, que no hilan ni siembran, jamás carecen de abrigo ni de alimento,
¿Por qué vosotros vais a carecer de mi caridad, siendo los bien amados? ¿Sería necesario que vuestra maldad e ingratitud os llevara a rechazar mis beneficios para que perecieseis de hambre o de frío? Yo soy la vida, el calor y la luz. Yo soy el pan y el agua cristalina, y he venido de nuevo a resucitar muertos y a despertar a los que viven en tinieblas a una vida de luz. Mucho tiempo ha que está profetizado que todo ojo me verá, y yo estoy presente, dispuesto a dejar contemplar mi verdad por la humanidad. Tema: la espiritualidad, lo que falta al hombre para percibir a Dios y su reino. ¿Qué le falta a los hombres para poder verme, sentirme y comprenderme? Espiritualidad. La espiritualidad sensibiliza al hombre, tanto en su espíritu como en su materia. Cuando se haya purificado y de su corazón se eleve la verdadera oración hacia mí, por vez primera me sentirá delante de él, percibirá mi ternura, se sentirá bañado en mi amor infinito y exclamará: he visto al Señor, lo he sentido dentro de mi corazón. Si encontrara en la tierra a un justo, lo tomaría como instrumento para daros enseñanzas y ejemplos a través de él, pero de cierto os digo que en toda la redondez de la tierra no he encontrado un justo. ¿En dónde están los justos del primer y segundo tiempos, para que pudieses analizar su virtud, su fidelidad y celo en cumplimiento de mi ley, así como su fe y su fortaleza? Ellos viven en el reino espiritual, y aunque trabajan para vosotros, no les veis ni les sentís, porque vuestra materialidad es todavía el espeso velo que no os deja contemplar lo espiritual. Vais como náufragos, azotados por las furiosas olas de las pasiones, envueltos en las sombras de una noche muy larga. En medio de esa tempestad me he presentado, y mi caridad ha sido como un faro que ilumina la ruta que os conduce al puerto Salvador. Mas, ¿acaso pensáis que es hasta ahora cuando vengo a dar a vuestro espíritu el don de poder mirar más allá de esta vida material? No, pueblo, no vengo a concederos un don nuevo, ni un nuevo atributo. Todo lo traéis desde vuestro principio, mas debéis comprender que solo ha brillado en vuestro ser aquello que habéis desarrollado y utilizado. En cambio, lo que habéis olvidado, descuidado o ignorado ha permanecido oculto, aunque latente. Pero lo que doy nunca os quito. Muchas potencias ocultas han permanecido dormidas en vuestro ser, en espera de que mi voz venga a despertarlas. Mas ya llegó el tiempo de la resurrección, en el que escucharéis todos la misma voz que oyó Lázaro más allá de esta vida, cuando le dije: levántate y ven fuera. Bienaventurado el que ha sabido esperar mi llegada, porque su despertar será completo, y su espiritualidad le permitirá ver todo lo que contiene el nuevo mensaje. Tema: amor, ley y fin de la creación. Trabajad con amor, lo mismo en lo material que en lo espiritual, y tendréis mi paz. Aprended a ser perseverantes hasta lograr recoger el fruto de vuestros sacrificios y de vuestras luchas. Amad, para que logréis alcanzar vuestra evolución espiritual. Porque yo os pregunto, humanidad, ¿qué habéis hecho de vuestro espíritu? Espíritus, ¿qué habéis hecho de la materia que os he confiado? Ni unos ni otros podréis responderme, porque estáis muy lejos de daros cuenta de la gravedad de vuestras faltas y de vuestras flaquezas. Solo yo puedo juzgar vuestras obras, y por eso os envío este rayo de luz, para que os miréis en el espejo de mi verdad, iluminados por vuestra conciencia. ¿Habéis olvidado que vuestro espíritu está sujeto a la ley de evolución de la que no debéis huir? ¿Qué fue de la esencia primera que deposité en vuestro corazón? ¿Qué es la semilla del amor, de vida y de elevación? Ya no entendéis estas palabras. Tal parece que os hablo en un idioma desconocido para vosotros. Amar fue el fin para el que fuisteis creados. Amar a vuestro Padre y en él a todos vuestros hermanos. De ahí la ley. Y eso es precisamente lo que habéis olvidado y borrado de vuestro espíritu. Tema: reclamo divino, vuestro cáliz, vuestro abismo.
A cada paso, la vida os hace sentir y pagar con intenso dolor vuestros errores. Pero en vez de deteneros a meditar y reconsiderar vuestros hechos, dejáis que vuestro corazón se endurezca y se envenene más. ¿No habéis querido escuchar las voces que se han acercado a vosotros para deteneros en vuestra insensata carrera, y habéis llegado a la orilla del abismo donde estáis próximos a caer, arrastrando con vosotros a vuestros hermanos? ¿Quién de vosotros puede imaginar cómo es el fondo de ese abismo que con tanto odio y perversidad habéis abierto? Nadie. Nadie puede imaginar las tinieblas ni el dolor acumulado durante siglos, milenios y eras en ese inmenso cáliz de amargura. Tema: reclamo divino a los poderosos del mundo. Yo pregunto a los hombres de este tiempo, que se consideran los más adelantados en toda la historia de este mundo: ¿no habéis encontrado con todo vuestro talento una forma de hacer la paz, de alcanzar el poder y de lograr la riqueza, que no sea matando a vuestros semejantes, destruyendo o esclavizándolos? ¿Creéis que vuestro adelanto sea verdadero y real, cuando moralmente os arrastráis por el cieno y espiritualmente vagáis entre sombras? Yo no combato la ciencia, puesto que brota de mí, y yo mismo la he inspirado al hombre. Lo que censuro es el fin para el que a veces la aplicáis. Os quiero grandes de entendimiento, sabios en las enseñanzas de que os he rodeado, pero teniendo siempre por faro a vuestra conciencia en todos vuestros pasos en la vida. Entonces veréis no solo desarrollarse las virtudes en vuestro espíritu, sino que también contemplaréis cómo llega la salud y la fortaleza a vuestra materia. Recordad que os dije: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, queriendo enseñaros con ello que en vuestro ser existe una naturaleza a la cual no podéis conformar tan solo con lo que este mundo poseéis, sino que tendréis que buscar para satisfacerla aquello que existe más allá de lo material, es decir, de lo que solo se encuentra en la región perfecta de donde procede el Espíritu, Dios. Mi luz no ha faltado a un instante, pero sois como las frías losas que cubren los sepulcros, que por momentos se tibian para luego volver a enfriarse. Mi poder y mi paciencia son inagotables, y si queréis que al borde del abismo os dé una prueba más de amor, os lo concederé. Pero debo deciros que en ese infinito amor, que voy a demostraros una vez más, estará presente mi justicia sabia e inexorable. Tema: discípulos, guerreros del amor. Para ayudaros, debéis tener confianza en mí, mas estad alerta y prevenidos para la lucha. Sed los guerreros, pero no de los que destruyan la vida de vuestros semejantes, sino de los que construyan con amor, con moral, con paz, con buenas obras. No permitáis que las necesidades o la opresión os hagan retroceder hacia la materialidad. Por el contrario, levantaos llenos de espiritualidad ante las acechanzas y las pruebas. De cierto os digo que si sabéis aprovechar esas pruebas y vicisitudes, por medio de ellas podréis elevaros a una vida superior, haciéndolos fuertes, nobles, fervientes discípulos del amor de vuestro Padre. Tema: consejo divino a los padres de familia. A los hombres y mujeres que como padres de familia se presentan delante de mi cátedra, les digo que se revistan de fortaleza, de luz y de paz, porque grandes acontecimientos se aproximan a la tierra y deben permanecer serenos en su puesto. Buscad siempre lo que dé honra y fortaleza a vuestros hijos, y apartad de su camino los errores que pudieran construir para ellos un tropiezo. No he olvidado las promesas que me hicisteis de apartaros de la materialidad para reintegraros al camino espiritual, que es la ley del amor y de la caridad, y que siempre está iluminando por la luz de vuestra conciencia. Tema: intuición y espiritualidad, lo que necesitamos para percibir la necesidad del hermano. Es necesario que una vez que hayáis afirmado vuestros pasos en este sendero, os olvidéis de vosotros mismos para fijar vuestra atención en las necesidades de vuestros hermanos. Entonces veréis que en todos aquellos que dejasteis pasar con indiferencia había un cáliz amargo, una herida,
o una pesada cruz. ¿Cuántos corazones hay que calladamente van llorando sus penas sin que nadie lo note? ¿Cuántas amarguras se ocultan tras una sonrisa que vosotros no sabéis comprender? Pero yo, que siento cada angustia y cada dolor, que leo los corazones, os digo, preparaos para que desarrolléis la intuición y podáis leer en el interior de vuestros hermanos, porque no siempre los corazones se abrirán ante vosotros para mostrar su dolor. Para esas quejas ocultas, para ese llanto interior, para esa tristeza que no se muestra en la faz de los que sufren, es necesario penetrar en los corazones, lo que solo se logra con la espiritualidad que hace que florezcan en vosotros la caridad. Tema: materialismo, la bestia que ciega y ata al espíritu encarnado. Ah, si supieses que es mucho lo que podéis dar y hacer en medio de vuestra pobreza, pero todavía estáis tan materializados que muchos creéis que solo con dinero podéis hacer buenas obras. Por eso he tenido que venir a vosotros, para deciros que no es justo que vayáis llorando de dolor, de hambre y de miseria, sin daros cuenta de que vais doblegados por el peso del tesoro que lleváis, sin percataros de ello. No es solo el fardo de vuestros pecados lo que os agobia, humanidad. Es que vuestra materia, debilitada cada vez más en las pasiones y luchas de esta vida, es incapaz de resistir la fuerza, la potencia de su propio espíritu, el cual pugna por liberar a su materia de sus flaquezas. Recordad la noche en que nací en cuanto hombre, era fría y oscura, pero no tanto como es el corazón de la humanidad en este tiempo. Aquella noche, mientras mi espíritu se llenaba de gozo por haber llegado a morar entre los hombres, estos dormían con sueño profundo, insensibles a mi presencia, ignorando que había llegado el prometido. Ahí empezó mi calvario. Fue la paja la que sirvió de cuna al recién nacido, y el calor de las humildes bestias, el único que aquella familia tuvo en el instante de mi advenimiento. Tema: el hombre, el ser que por libre albedrío se vuelve insensible a las manifestaciones divinas. Vosotros creéis que la naturaleza es insensible a las manifestaciones divinas, mas este es un error humano, porque fuera de vosotros todo lo creado, desde lo más grande hasta lo más pequeño, está sujeto a mi ley, de la que no podrá apartarse. Solo el hombre, que ha sido formado distinto de todas las criaturas, porque tiene espíritu, conciencia y libre albedrío, es quien permanece insensible a mi divinidad. ¿Por qué vosotros habéis endurecido a tal grado vuestro corazón que no sentís la presencia ni escucháis la voz de vuestro Padre? Por razón de vuestro libre albedrío. Ahora no viene en cuanto hombre, y sin embargo he sentido el frío del corazón falto de amor con el que me ha recibido la humanidad. No penséis que solo en este punto de la tierra donde se escucha esta palabra sea el único lugar donde me hago presente a mis hijos, porque en verdad os digo que mi manifestación es universal en diversas formas. Elías, habiéndose manifestado entre vosotros como el precursor de mi comunicación por el entendimiento humano, no solo vino a este país donde habitáis. Él pasó de un lugar a otro de la tierra anunciando el nuevo tiempo, anunciando la aproximación del reino de los cielos. De todas partes surgieron voces que os anunciaban mi llegada. La naturaleza estremecida conmovió la tierra, la ciencia se abismó ante nuevas revelaciones, el valle espiritual se precipitó sobre los hombres y a pesar de ello, la humanidad permaneció sorda ante aquellas voces, heraldos de una nueva era. Un torrente de luz divina descendió para sacar de sus tinieblas a los hombres, pero estos, egoístas y materializados, lejos de aspirar el perfeccionamiento del espíritu, al mejoramiento moral de su vida en la tierra, tomaron aquella luz para labrarse tronos y glorias, comodidades y placeres de la materia, y cuando lo creyeron necesario, armas para destruir la vida de sus semejantes. Sus ojos se cegaron bajo la intensidad de mi luz, y su vanidad los ha perdido. Mas yo os digo que por la misma luz encontrarán la verdad, descubrirán el camino, y se pondrán a salvo. Los que han sabido recibir en su entendimiento esta luz, y la han tomado como un divino mensaje, han hecho que su conciencia guíe sus pasos y norme sus obras.
porque han tenido el presentimiento de que el Señor ha vuelto y de que está con los hombres. Los representantes de las diversas sectas y religiones no han querido recibirme. Su corazón, su investidura y su falsa grandeza les impide aceptarme en espíritu. Por eso en este tiempo se han formado en toda la tierra grupos, hermandades y congregaciones de aquellos que sienten la presencia del nuevo tiempo, de los que buscan la soledad para orar y recibir las inspiraciones del Señor. Tema: pueblo espiritualista, velad y orad para no caer en confusión. Vosotros, hijos míos, sois de esas multitudes que se han ido formando bajo la luz de una inspiración divina. Aunque debo deciros que por gracia vosotros tenéis esa inspiración convertida en palabra humana. Por ello, debéis velar, orar y meditar mucho, para que no caigáis en confusión o desvíes la finalidad de esta doctrina espiritual. ¿Qué podría perdernos en el camino? La vanidad, pueblo. En verdad os digo que esta inspiración triunfará entre los humildes, entre los caritativos y entre los que anhelan la verdad, la justicia y la paz. La paz y la fortaleza que alcancéis en la oración os hará diligentes e infatigables sembrando el bien, levantando a los caídos, encendiendo la fe y siendo la bendición y el consuelo entre todos los pueblos de la tierra. Mi paz sea con vosotros.